Cuba es una isla que suena a música, huele a tabaco y sabe a historia. Una cocina que nació del encuentro entre los pueblos taínos originarios, la diáspora africana que llegó encadenada y los colonizadores españoles que trajeron sus recetas y sus ingredientes y que juntos, sin quererlo, crearon algo completamente nuevo. Hoy vamos a recorrer las 10 comidas más ricas de Cuba, las que nacieron en esa isla extraordinaria, las que cualquier cubano en cualquier rincón del mundo extraña con el alma y las que el mundo entero debería conocer mejor de lo que las conoce. Suscríbete y activa la campana. Cada semana un país nuevo, cada semana una historia nueva. No te lo pierdas. Número 10. Croquetas de jamón. Empezamos con el snack más querido de Cuba, las croquetas de jamón. Bechamel espesa mezclada con jamón picado fino, enfriada, formada en cilindros pequeños, empanada y frita hasta quedar dorada y crujiente por fuera, con el interior cremoso y fundido. Simple, adictivo, imposible comer solo una. La croqueta tiene origen español. Llegó a Cuba con los colonizadores, pero en la isla se transformó de una manera tan profunda que hoy es completamente cubana. La versión cubana es más pequeña que la española, con más jamón, con una bechamel más densa y con esa fritura que la deja más crujiente. Esas diferencias parecen menores, pero cambian todo. En Cuba, las croquetas se venden en las panaderías desde las 6 de la mañana, se comen en el desayuno con café cubano, en la merienda, como aperitivo, son el snack de las familias, de los cumpleaños, de las reuniones, y en la diáspora cubana de Miami, de Nueva York, de Madrid, las croquetas son lo primero que se prepara cuando hay nostalgia de la isla. Un bocado pequeño con una carga emocional enorme. Número 9. Tostones con mojo. Los tostones cubanos son similares a los de Puerto Rico y el resto del Caribe. Plátano verde frito 2 veces, aplastado entre las dos frituras, pero lo que los hace únicos es el mojo cubano. Una salsa fría y aromática de ajo machacado, jugo de naranja agria, la naranja amarga cubana, aceite de oliva, sal y comino. Ácida, intensa, con ese ajo que lo impregna todo. La naranja agria es el ingrediente que hace al mojo cubano completamente único. No es limón, no es naranja dulce, es naranja agria, una variedad que en Cuba crece abundantemente y que le da al mojo cubano ese equilibrio entre ácido y aromático que ningún otro cítrico puede replicar. Sin naranja agria no hay mojo cubano auténtico, y sin mojo no hay tostones cubanos completos. El mojo no es solo para los tostones, es la salsa universal de la cocina cubana. Va sobre el lechón, sobre la yuca hervida, sobre el pollo asado, es el sabor que más identifica a Cuba en la mesa, ese ajo con naranja agria que cualquier cubano reconoce en el primer olor como propio, como de casa, como de la isla. Número 8. Tamales cubanos. El tamal cubano es completamente distinto al tamal mexicano, al tamal venezolano y al tamal colombiano, y esa diferencia es parte de lo que lo hace extraordinario. Masa de maíz fresco molido, no harina de maíz, sino el grano fresco triturado, mezclada con sofrito, cerdo y especias, envuelta en la misma hoja del choclo y hervida hasta quedar tierna y jugosa por dentro. El maíz fresco molido le da al tamal cubano una textura húmeda y densa que ningún tamal de harina de maíz puede imitar. Es más pesado, más sustancioso, con ese sabor dulce y fresco del maíz que se combina con la grasa del cerdo y el sofrito de la manera que resulta en algo completamente propio. Los cubanos los llaman tamales en cazuela cuando se hacen sin envolver, en una olla, directamente, y esa versión es igualmente extraordinaria. Los tamales cubanos se preparan en las fiestas, en Navidad, en las reuniones familiares importantes, como la hallaca venezolana o los pasteles puertorriqueños. Hacerlos es un ritual que convoca a toda la familia entera. Y como todos los tamales del continente, cada familia tiene su receta propia que guarda con celo y que considera la mejor. Número 7. Picadillo a la cubana. El picadillo a la cubana es el plato del día a día en Cuba. Carne molida de res cocinada con sofrito de cebolla, ajo, pimiento y tomate, con aceitunas, calaparras, pasas y un chorro de vino seco. Esa combinación de salado, dulce y ácido que es el sello de la cocina criolla cubana. Se sirve con arroz blanco y frijoles negros, los moros y cristianos y plátano maduro frito. El picadillo es el plato de las madres cubanas, el que se hace cuando hay poco tiempo pero se quiere comer bien, el que huele a sofrito desde que arranca la cocción y que llena el apartamento de ese aroma que en Cuba es sinónimo de almuerzo familiar.
Es el plato más democrático de la cocina cubana. Está en todas las mesas, en todos los barrios, en todas las clases sociales. Las aceitunas y las pasas son el detalle que lo hace cubano de una manera absoluta. Esa combinación de sabores, la acidez de la aceituna, la dulzura de la pasa, la grasa de la carne, la acidez del tomate, es la herencia de la cocina española colonial adaptada al gusto caribeño durante siglos, y el resultado final es más interesante y más complejo que cualquiera de sus partes por separado. Número 6. Lechón asado. El lechón asado cubano es el plato de Nochebuena, el cerdo entero o la pierna según el tamaño de la familia, marinado durante 24 horas en mojo criollo de naranja agria, ajo, orégano y comino, asado lentamente sobre brasas o en horno de cajón hasta que la piel queda crujiente y dorada y la carne de adentro se deshace sola. El horno de cajón, una caja de madera forrada de zinc con brasas encima y abajo, es la técnica tradicional cubana para asar el lechón. El calor envuelve al cerdo desde todos los lados simultáneamente, cocinándolo de manera uniforme durante horas. Es una tecnología simple, artesanal, que los cubanos perfeccionaron durante generaciones y que produce un resultado que ningún horno moderno puede igualar. En Cuba, la Nochebuena, el 24 de diciembre, es la celebración más importante del año, y el lechón asado es su centro absoluto. Las familias se reúnen desde la temprana mañana para preparar el mojo, marinar el cerdo, encender las brasas. El proceso dura todo el día, y cuando el lechón llega a la mesa, con arroz con frijoles, yuca con mojo y tostones, es el momento más importante de la cocina cubana del año. Número 5. Sándwich cubano. El sándwich cubano es uno de los sándwiches más famosos del mundo y uno de los más malentendidos. Pan cubano, ese pan largo y blanco de corteza fina y miga suave que solo existe en Cuba y en la diáspora cubana de Florida. Lechón asado, jamón, queso suizo, pepinillos en vinagre y mostaza amarilla. Todo prensado en una plancha caliente hasta que el pan queda crujiente y el queso fundido. El sándwich cubano nació en las comunidades de trabajadores cubanos de Tampa y Miami a finales del siglo XIX. En los talleres de tabaco donde los cubanos que emigraron a Florida llevaban este sándwich como almuerzo de trabajo. Tampa y Miami se disputan hasta hoy la paternidad. Tampa agrega salame a la receta, Miami no. Y ese debate es tan apasionado y tan cubano como cualquier otro debate gastronómico del Caribe. Hoy, el sándwich cubano aparece en los menús de restaurantes de todo el mundo. Hay versiones en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, en Buenos Aires. Pero la versión auténtica, con pan cubano de verdad, con lechón asado real, prensado en la plancha correcta, solo existe en Cuba y en los rincones de Miami donde la diáspora cubana mantiene viva la tradición con una fidelidad que raya en lo sagrado. Número 4. Moros y cristianos. Los moros y cristianos son el plato más representativo de la cocina cubana cotidiana. Arroz blanco cocinado directamente con frijoles negros y su caldo. Ese líquido oscuro y espeso que tiñe el arroz de un color entre negro y violeta, con sofrito de ajo, cebolla, pimiento, comino y laurel. El resultado es un arroz negro, aromático, con los frijoles integrados en cada grano, que en Cuba se come en prácticamente todas las mesas todos los días. El nombre tiene historia. Moros, los frijoles negros, que representan a los moros del norte de África, y cristianos, el arroz blanco, que representa a los españoles cristianos. Una referencia a la historia medieval de España que los colonizadores trajeron al Caribe y que en Cuba se convirtió en el nombre de su plato más cotidiano. La historia de un continente resumida en un plato de arroz. Los moros y cristianos son distintos a la congrí, otra preparación cubana donde el arroz se cocina con frijoles colorados. En Cuba, la diferencia importa, y los cubanos la defienden. Los moros son con frijoles negros, el congrí es con frijoles colorados, y cada familia tiene su receta propia con sus proporciones exactas de sofrito y sus tiempos de cocción guardados en la memoria sin haberse escrito nunca. Número 3. Ropa vieja. Y llegamos al top 3, la ropa vieja, el plato nacional de Cuba. Carne de res, falda o paleta, cocinada durante horas en agua con especias hasta quedar completamente tierna, luego deshilachada a mano en hebras finas y cocinada en sofrito de tomate, pimiento, cebolla, ajo, vino seco y aceitunas hasta que cada hebra quede impregnada de ese sabor criollo profundo y complejo. Se sirve con arroz blanco, frijoles negros y plátano maduro frito. El nombre viene de España. La leyenda dice que un hombre tan pobre que no tenía qué comer, tomó su ropa vieja, la cocinó con amor y la transformó en un plato extraordinario.
La metáfora es perfecta para un plato que toma el corte de carne menos valorado, la falda, dura y fibrosa, y lo convierte en algo sublime a través de tiempo, paciencia y sofrito. La ropa vieja cubana tiene una particularidad técnica que la diferencia de versiones similares en otros países del Caribe: el deshilachado a mano. No se corta con cuchillo, se separa con los dedos en hebra siguiendo la dirección natural de las fibras de la carne. Esa técnica manual crea una textura que el cuchillo nunca puede lograr, más irregular, más natural, con más superficie para absorber el sofrito. Es el plato que más representativo de Cuba en el mundo. Aparece en todos los restaurantes cubanos del planeta, y sin embargo, la versión auténtica, hecha en casa, con la falda deshilachada a mano, con el sofrito de la abuela, sigue siendo inalcanzable para cualquier versión de restaurante. Número 2. Mojito. El mojito, el cóctel más famoso del Caribe. Ron blanco cubano, jugo de limón, azúcar, hojas de menta fresca machacadas levemente, hielo y agua con gas. Frío, refrescante, con ese aroma a menta y ese retrogusto del ron que lo hacen inconfundible en cualquier rincón del mundo. El ron cubano es el secreto. No es el ron jamaicano, no es el ron venezolano, no es el ron puertorriqueño. El ron cubano tiene un perfil de sabor propio, más suave y más seco, que en combinación con la menta y el limón crea algo que otras versiones del mojito no logran replicar. Cuba protege su ron como Venezuela protege su pisco, con orgullo nacional absoluto y razón gastronómica de sobra. Número 1. Caldosa cubana. Y llegamos al número 1, el plato que más representa a Cuba de una manera que ningún turista conoce y que cualquier cubano entiende de inmediato. No la ropa vieja, no el mojito, no el sándwich cubano, la caldosa. La caldosa es un caldo espeso y generoso hecho con todo lo que hay disponible: pollo, viandas, plátano, yuca, boniato, malanga, choclo, calabaza, cocinado en una olla enorme durante horas con sofrito, especias y lo que la despensa tenga. No tiene receta fija, no tiene ingredientes obligatorios, tiene lo que hay, y esa flexibilidad es exactamente lo que la define. La caldosa no es un plato de restaurante, es un plato de calle, de barrio, de comunidad. En Cuba se prepara en las fiestas de los comités de defensa de la revolución, en los cumpleaños de barrio, en las celebraciones colectivas donde una olla enorme alimenta a todo el vecindario. El que tiene pollo lo aporta, el que tiene yuca la lleva, el que tiene plátano lo suma, y juntos crean algo que ninguno de ellos podría hacer solo. Esa filosofía comunitaria, cocinar juntos con lo que hay, alimentar a todos sin excluir a nadie, es la esencia más profunda de la cultura cubana. La caldosa es Cuba en su versión más honesta, sin pretensiones, sin receta perfecta, sin ingredientes caros, solo comunidad, fuego y la convicción de que siempre se come mejor que solo. El mojito es la Cuba que el mundo conoce, la caldosa es la Cuba que el mundo debería conocer, y esa diferencia es exactamente la razón por la que está en el número 1. Eso fue nuestro top 10 de las comidas más ricas de Cuba. 10 platos que van de la croqueta del desayuno a la caldosa del barrio, pasando por el mojito de la bodeguita en medio y la ropa vieja de la abuela. 10 sabores que cuentan la historia de una isla que suena a música y sabe a historia. La cocina cubana es el resultado de 3 mundos que se encontraron en una isla pequeña y crearon algo que no existía antes. Lo taíno puso la yuca, el boniato y el maíz. Lo africano puso el ritmo, las técnicas y el sofrito. Lo español puso el cerdo, el ajo y el vino seco. Y Cuba los mezcló todos con una generosidad y una alegría que es en definitiva lo más cubano de todo. ¿Están de acuerdo con el top? ¿Qué faltó? Los cubanos que están viendo esto, cuéntenme cuál es el plato que más extrañan cuando están lejos de la isla. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿La caldosa como número 1? ¿El mojito en el top 2? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con alguien que ame Cuba o que quiera conocer su cocina. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Cada semana un país nuevo, cada semana una historia nueva. Nos vemos en el próximo.